Valencia tiene como tres problemas muy graves en términos de calidad de democracia. El primero es la falta de independencia de los jueces, en segundo lugar tiene que ver con el clientelismo y en tercer lugar tiene que ver con la corrupción. Es decir, que son los tres problemas más importantes que los ciudadanos detectan en Valencia, ¿no? De 1 al 5, la calidad de democracia en Valencia está en torno al 2,45, no llega al aprobado. Pero dentro de, digamos, ese índice global, que es muy parecido por todas las comunidades autónomas, Valencia tiene unos problemas muy específicos que no hay en otros lugares, ¿no? Que tienen que ver, como digo, del clientelismo, tienen que ver con la corrupción. Los ciudadanos perciben que los jueces no son independientes y perciben, y ese es el dato más fuerte para Valencia, que su televisión pública es la más parcial de todas las que hay en España. Pues básicamente lo que también los ciudadanos piensan es que las leyes no es que sean malas, lo que son malos muchas veces son las aplicaciones que hacen de las leyes jueces y políticos, ¿no? Entonces seguramente la primera solución es que los políticos cambien o las personas que dirigen o toman decisiones cambien, sobre todo en el gobierno. Y el segundo elemento es que algunas instituciones básicas como la televisión pública dejen de ser usadas de forma partidista y se nombren a los cargos, se gestione de forma más bipartidista o con consenso. Los códigos de éticos son útiles si se aplican, ¿no? Entonces, y la aplicación de ellos depende de las instituciones, depende de jueces, depende de la gente que los controla, ¿no? Entonces solo serán útiles si hay efectivamente gente que se dedica a aplicarlo.